Honor no es la ausencia de errores, sino la decisión constante de seguir haciendo lo correcto a pesar de ellos. Bienvenidos a su programa Cuadro de Honor. Es un honor, es un placer, es un orgullo presentarles este nuevo programa al lado de mis compañeros, de mis colegas, de mis amigos con los cuales ya llevamos años trabajando, y que Dios sabe que dentro de nuestro corazón existía este anhelo de traer para ustedes un podcast que esperemos sea de calidad, informativo, y pues la idea es precisamente eso, presentar un programa con experiencia profesional, con experiencia propia, dedicado al tema de las adicciones, a la salud mental, a la formación y el crecimiento humano. Mi nombre es Oscar Córdoba, de formación soy psicoterapeuta Gestalt, certificado como consejero en adicciones, con algunos cursos como neurobiología de las adicciones, psicología desde el enfoque cognitivo-conductual, sistémico familiar, familia y adicción, y muchos otros temas que me han llevado al autoconocimiento, al proceso personal, y que me han gustado muchísimo y me han llevado a entenderme primeramente a mí, y después me han dado herramientas para el acompañamiento humano. Soy padre de 3 hermosos hijos, tengo una compañera de vida, mi esposa, a la cual le mando un gran saludo. Soy un enamorado de Dios al ver lo que ha hecho en mi vida, al conocer la historia. Me apasiona el propósito que tiene para mi vida. Me gusta mucho, lo disfruto mucho, me gustan mucho los deportes, los que me conocen lo saben. Me gusta mucho el básquetbol, el fútbol, y pues bueno, me encanta hacer esto, que es lo que amo y que es lo que disfruto en mi vida. Les dejo el micrófono para que se presenten mis compañeros y amigos. Bueno, mi nombre es Francisco Jiménez, soy consejero en adicciones certificado y consejero espiritual. Soy padre de familia y he llevado algunos cursos y certificaciones a lo largo de mi carrera como acompañante de personas que sufren esta problemática de las adicciones. Y pues soy también un militante en el camino de Dios, ya que pues hace algunos años, pues base a un encuentro con Él, pues pude vivir mi rehabilitación, y hoy soy un acompañante fiel y creyente de que Él es el que puede transformar los corazones de todos aquellos que sufren esta problemática. Amén. Mi nombre es Benjamín Ham, yo soy psicólogo clínico. A lo largo de 8 años y casi 9 años ya en mayo de experiencia trabajando en el ámbito de las adicciones, he logrado cursar certificaciones en terapia sistémica, en terapia familiar sistémica, en terapia de relaciones de pareja y terapia sexual dentro del abordaje sistémico, aparte de certificaciones y diplomados en la psicología en las adicciones, en salud mental. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Jiménez, soy terapeuta especializado en adicciones. He estudiado diversos cursos, gracias a Dios he tenido esa oportunidad de capacitarme. Tengo 15 años ya trabajando en el rubro de las adicciones, y un saludito para mi esposa y mi bebé, mi Cookie. Bueno, antes de iniciar con la primera cuestión que se pone sobre la mesa, o la primera pregunta, o lo primero a responder, quiero reiterar para mí que es un motivo de gran felicidad el estar con ustedes 3 haciendo esto. Yo creo que desde hace mucho siempre tuvimos la intención de hacer un programa. Yo creo que entre nosotros mismos lo hablábamos, era algo que decíamos que queríamos realizar, y que hoy, gracias a Dios, se nos permite realizar. Creo que hay mucho por contar, creo que hay mucha historia por contar, y creo que hay mucho por acompañar y hacer. Entonces, como personas, creo yo y siento yo proactivas dentro de este tema, dentro de ahora sí que este ámbito y este rubro, sin duda alguna hacer esto pues es de gran felicidad y de gran compromiso también. Y precisamente esto abre pauta a lo primero que se pone en la mesa. ¿Cuáles son las expectativas de cada uno de nosotros para este programa? Y esto con el objetivo de que las personas que nos sintonizan, a las cuales les mando un gran saludo, porque son personas que siempre están ahí, a toda la familia Renaci, a toda la comunidad de Cielos Abiertos, a todo lo que se ha formado a través de las redes sociales ya en estos prácticamente más de 10 años que tenemos trabajando en este rubro.
Y a final de cuentas también a todas las personas que nos están sintonizando y que actualmente están pasando por un tema similar a los que estamos hablando. Entonces, sobre la mesa está cuál es la expectativa de cada uno para este programa. Definitivamente, para mí la expectativa mayor es poder llegar a más personas, poder generar una especie de acompañamiento a través de las redes sociales y poder llegar cada vez más a diferentes partes, ¿no? Ya que como platicábamos anteriormente, este es un tema donde hay muchísima información y diferentes variantes dentro de las adicciones. Entonces, compartir el conocimiento y la experiencia que tenemos a lo largo de estos años y poder llegar a más personas. Por mi parte, la expectativa que tengo de este podcast es grande. De hecho, hay una gran curiosidad dentro de mí porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos cómo trabajamos, hemos convivido bastante tiempo, más o menos cuántos años. Juntos ya tenemos fácil más de 8 años. Entonces, en esos 8 años pues hemos cambiado mucho, hemos evolucionado mucho, hemos crecido mucho. Y compartir desde ese avance, pues para mí es una gran expectativa. Sé que Alejandro ha tomado muchas certificaciones, muchos diplomas. Tú también, Oscar, tú también, Paco. Y muchas veces dentro del trabajo pues no llegamos a compartir eso que hemos estado aprendiendo, hemos estado cambiando, evolucionando. Y en ciertas ocasiones cuando trabajamos juntos pues ahí se ve ese avance. Y para mí pues es una gran expectativa conocer todo eso que vamos trabajando en conjunto y vamos avanzando y creciendo. Y pues para mí siempre es un deber el compartir la información que tenemos, ¿sí? Creo que la experiencia que nosotros tenemos pues avala o nos respalda todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, cómo trabajamos. Y es un deber desde la ciencia compartir toda esa información con las personas. Así es. La expectativa que yo tengo de este podcast más bien es esta parte en donde espero que aquellas personas que están transitando durante este proceso de rehabilitación se sientan acompañadas, se sientan atendidos con información real, con información fresca, relevante, que les funcione para poder acompañar a su familiar adicto y también ellos puedan crecer como familiares de una persona que sufre esta problemática. Creo yo que esa es la expectativa más grande que tengo de este podcast, ¿no? Ustedes pues los conozco, sé que son grandes profesionales y pues he compartido con ustedes durante muchos años el viaje sobre la rehabilitación y creo yo que más que nada hay que formar un umbral de información que pueda ser de herramienta para aquellas personas aquellas familias que están viviendo esta problemática. Esa es la expectativa, ¿no? Y pues a la orden hay que brindar toda la información posible para que pueda sobresalir la rehabilitación sobre todo. El conocimiento no solo te informa, sino que te transforma cuando decides aplicarlo. Y la expectativa mía es que desde el lugar en el que se encuentren, es decir, como familiar de una persona con la problemática, como persona que está viviendo la problemática de alguna adicción hacia cualquier comportamiento, tipo de sustancia, ansiedad, depresión, cualquier situación que esté viviendo cualquier persona, que este conocimiento logre mover algo en estas personas, incluso profesionales de la salud o desde el lugar que estén, que esta información, que esto que nosotros compartamos con las redes sociales, con las personas, llegue a mover fibras, llegue a mover pensamientos, llegue a mover corazones. Todo obviamente por la gracia de Dios y la gloria sea para Él. Pero esa es la expectativa, crear algo diferente. Creo que si algo nos ha identificado como equipo, para las personas que nos conocen y para las que no nos conocen, ha sido hacer cosas diferentes dentro de este rubro. Siempre como equipo nos juntamos para pensar qué podíamos hacer diferente por esta problemática, por este tema. Y creo que hoy en un mundo
en donde actualmente la información y la desinformación es muy fácil de capturar, es muy fácil de tener, está tan solo un clip, a tan solo una pantalla. Es bien importante, con la información que hemos recaudado, tanto profesionalmente como con nuestro testimonio personal de vida, llegar a compartir esto para mover algo que no sé. Solo Dios sabe, porque Él puso la intención en nuestros corazones, Él pone los medios para que esto se logre, pero sin duda alguna la intención es mover, cambiar de lugar y sin duda alguna también informar. Entonces, iniciando con el tema ya en sí, además de las expectativas, lo siguiente es cómo coincidimos nosotros cuatro y cuál es nuestra visión de trabajo. Creo que esto es bien importante. Iniciamos cuando se me dio la oportunidad en aquella ocasión de tener la supervisión en Campo Nuevo, porque todo empezó allá en Campo Nuevo, que es una clínica de rehabilitación en la cual coincidimos nosotros cuatro. Recuerdo que se inició ahí como servidor, inicié trabajando como servidor, luego como consejero en adicciones, se me dio la oportunidad de practicar lo que estaba viviendo en la maestría. Y poco a poco fui entrando al programa terapéutico hasta lograr tener y que se me da la confianza para obtener una supervisión. Esa supervisión recuerdo que era temporal y en ese momento me acuerdo que quería trabajar 4 áreas indispensables dentro de lo que viene siendo la rehabilitación. Una era la parte física, la otra era la parte mental, la otra la parte emocional y la otra la parte espiritual. Dentro de la parte física, la manera de trabajar, pues obviamente era nuestro doctor, el tratamiento farmacológico, la buena alimentación, el adecuado descanso y el ejercicio físico. Y en la parte mental es donde coincido con Benjamín. Recuerdo que en ese momento ibas entrando como practicante, Benjamín, pero sin duda alguna desde que te conocí vi esa chispa, esa proactividad, esas ganas de crecer. Y eso me hizo mucho match, porque creo que si algo compartimos los cuatro es que en ese momento los cuatro teníamos mucha sed de conocimiento y de aprender. Entonces, cuando empezamos a trabajar juntos, recuerdo que tú asumiste el liderazgo en esa parte, ¿no? En la psicología desde el enfoque cognitivo-conductual, y trabajamos esa parte mental. Y a ti ya te conocía, Alejandro, desde años anteriores, en donde me tocó ver tu liderazgo, ver también tu trabajo. Y recuerdo que una noche te hablé y te platiqué del proyecto que se estaba formando. Te agradezco el hecho de que le hayas entrado a este proyecto con todo. Y recuerdo también que, siempre te lo he dicho, en ese momento que estabas dentro de la consejería en adicciones, para mí no había mejor consejero en adicciones que tú en ese momento, por el estilo que tenías de confrontación, por cómo hacías las cosas. Estamos hablando de hace 8 o 9 años atrás, entonces en ese entonces la consejería era muy diferente a como es hoy en día. Hoy hay más posibilidades de certificarte, hoy hay más posibilidades de prepararte, en ese entonces no. Y siempre creo que fuiste un adelantado a tu tiempo y sin duda alguna aportaste muchísimo a lo que viene siendo esta parte del programa. Y una vez teniendo esta parte mental, física, viene la parte emocional, que es a la que yo me dedicaba. Entonces, para completarlo, siempre sentí que hacía falta algo que en ese entonces no se daba más que de manera esporádica. Era raro cuando llegaba a ver brothers que llegaban de distintas iglesias a dar pláticas ahí mismo a los centros, pues. A lo mejor podían ir una vez a la semana, incluso 2 veces a la semana, pero que estuviera un consejero espiritual de manera constante, diaria, era muy importante. Y ahí fue cuando pensé en mi amigo Francisco, en el Paco, que lo conocía desde que éramos adolescentes prácticamente, y que recordé en ese momento cómo Dios había trabajado en su persona y lo había transformado. Me acuerdo que cuando te hablé, Paco, me decías, yo no tengo idea de cómo trabajar en un centro de rehabilitación, ¿no? Y me acuerdo también que lo que te mencioné en ese entonces fue, lo único que vas a hacer es, ahora sí que, decirle a los muchachos cómo Dios cambió tu vida y todo. Y sin duda alguna, ahorita actualmente podemos decir y puedo decir
que en mi caso personal he visto cómo Dios te usa de manera grande para trabajar este tema, y sin duda alguna el mejor consejero espiritual en lo que viene siendo el trabajo con las adicciones, por lo menos que yo conozco. Y así fue cuando coincidimos y Dios nos dio esta visión de trabajo, porque meramente hablaba anteriormente Alejandro de diosidencias. Dios nos dio esta visión de trabajo, y cuando nos da esta visión de trabajo, algo que me gustó mucho a mí es que nosotros siempre vimos y seguimos viendo primero por las personas que confían en nuestro trabajo, por los muchachos, por cada uno de los que cruzaban la puerta de nuestras instituciones, y desde ahí creo que se hizo algo muy padre, muy bonito, que hasta la fecha sigue estando presente, y que hasta la fecha Dios sigue moviendo. Y esa manera de trabajo, ese lapso en el que se formó el programa, en el que se formaron los talleres de familia, en las que se hizo toda esta manera de trabajo, pues ahora sí que fue como la visión que se nos dio en ese momento, y pues cada quien contará desde su lugar cómo vivió esta historia, ¿no? Sí, definitivamente creo que pues esta parte son diosidencias, Dios así lo quiso, y somos pues de alguna manera un complemento para este programa que empezamos a desarrollar. Para mí la visión siempre de este programa ha sido ayudar, y yo siempre lo he mencionado. Esto, aparte de ser obviamente un sustento y un trabajo y demás, para mí detrás de todo eso pues hay un compromiso con Dios, donde yo ya hace casi 16 años platicando con Dios, literalmente le dije: Dios, si tú me ayudas, yo te echo la mano y hago lo que sea necesario para ayudar a más personas. Y hasta el día de hoy, después de todos esos años, aquí seguimos con la camiseta puesta y el pie en el cañón, y trabajando y obviamente disfrutando de una manera muy recíproca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde tengo la oportunidad de seguir compartiendo con más personas que tienen problemas de adicción, con familias que están viviendo situaciones complicadas, y al mismo tiempo poder confrontar mi corazón y trabajar mi recuperación y avanzar también en mi proceso para llegar a esa calidad humana que es la idea principal en la vida. Mi historia de cómo coincidimos comienza cuando yo soy practicante en 7º semestre de la carrera, más o menos. Un maestro mío me dice: necesito practicantes donde trabajo. Terapeuta Diego Maya, saludos. Y Marcela. Entonces ellos dos trabajaban en Renaci y en Campo Nuevo, si mal no recuerdo. Sí. Y me solicitan como practicante. Yo llego de esa manera y primero conozco a Alejandro. Yo cuando llego, yo en la carrera jamás llevé algo de adicciones. Yo no conocía nada sobre las adicciones, sobre el consumo de sustancias. Y para mí fue sumamente importante primero escucharte, Alejandro, en tus sesiones, en tus juntas. Aunque yo no participaba ni hablaba, pero era pues escucharlo, aprender, saber sobre las adicciones, estudiar. Y no hubo mejor maestro en ese entonces, en ese inicio, que fuiste tú, Alejandro. Posteriormente, en enero, me mandan a Campo Nuevo. Yo estaba en Renaci, me mandan a Campo Nuevo, donde me mandan bajo la tutela de ti, Oscar, y me dijeron: apréndele mucho, es alguien sumamente activo, es alguien que está implementando algo nuevo. Eso me lo dijo Lupito, de hecho. Y llego y rápidamente tú me jalaste a primero ser escuchante, ¿no? Sí, ¿cómo se dice? Oyente, sí, en tus sesiones. Luego al ratito otra vez rápidamente me aventaste a dar sesiones, y posteriormente fui creciendo de esa manera, ¿no? Luego me tocó conocer a Paco, y para mí fue muy importante ver el resultado del programa, los resultados en la rehabilitación, ver cuando Dios ya estaba de lleno, de planta, a través de la consejería espiritual de tuya, Paco, ¿sí? Para mí fue muy importante ver eso, porque sí, los resultados que teníamos eran buenos, pero cuando llegaste tú, Paco, y empezaste a hablar de Dios y a meter a Dios en el programa y que fluyera más esa parte, los resultados para mí se fueron para arriba, ¿no? Sí, yo recuerdo esa parte que es donde coincidimos, que los primeros con los que trabajé fue con Oscar y contigo, Benja, y ya después se une Alex al equipo, ¿no?
Sí, yo de entrada, pues cuando llego, pues llego totalmente neófito en lo que viene siendo la terapia, el acompañamiento a personas. Y pues Oscar tiene este entrenamiento conmigo, ¿no? Donde me dice, mira, tú entra conmigo y ve cómo es y ve todo lo que hablo. Y me acuerdo que la primera vez que entro a una psicoterapia estaba Oscar dando unas palabras, luego hizo unos movimientos terapéuticos, preparó al grupo emocionalmente, los puso totalmente vulnerables. Y yo estaba sentado viendo anonadado todo, así como de que, órale, o sea, qué buen trabajo. Entonces me dice Oscar, ándale, me dice, haz lo tuyo. Entonces yo me senté así como de que, ok, y empecé en ese punto vulnerable con los chicos, empecé a orar por ellos, empecé a conectar con Dios. Y los muchachos empezaron a recibir de manera grande, de manera fuerte, y salieron todos así movidos, preparados para un siguiente encuentro, para una siguiente intervención, para intervenciones individuales profundas, para un trabajo más rico terapéuticamente hablando. Y pues fue cuando empezamos a hacer equipo, Oscar, yo, luego empezamos a hacer los cierres terapéuticos, donde entramos los 4 y cada quien ponía su parte especial, ¿no? En lo que nos estábamos formados, la consejería en adicciones, la psicología, la terapia y la espiritualidad, teniendo muy buenos resultados. Yo recuerdo mucho que había mucha resistencia también, ¿no? Había mucha resistencia por gente que no entendía la consejería espiritual y que no entendía la visión de este programa. Y incluso hubo muchos comentarios de oposición de que es que no debería estar hablando esto en la psicoterapia, es que esto no sirve, ¿no? Decían también, pero los resultados eran evidentes, o sea, los resultados eran obvios y yo recuerdo que empezamos con un número de pacientes y después se nos llenó la clínica y después no pudimos parar de recibir, de atender y se volvió algo tan grande y tan poderoso que incluso la tasa de recuperación rompió la estadística habitual. Y pues estoy muy agradecido con Dios primeramente con todo lo que Él hizo y pues agradecido también por formar parte en este equipo. La verdad me considero el menor de todos en cuanto a profesionalismo, pero traer a Dios como el patrocinador, el padrino, el encargado de esta obra, creo yo que ha sido lo más fuerte y bonito, ¿no? De todo lo que hemos hecho. Difiero contigo total. Okay. No, pero difiero contigo en la parte donde dices que eres el menos profesional, porque algo muy cierto, Paco, es que la consejería espiritual no tenía profesionalismo hace 9 años, ¿sabes? O sea, no existía eso, pues. No había una consejería espiritual profesionalizada con un manual, con un programa, con códigos morales de ética o profesionales que entraran o dinámicas que entraran. Creo que absorbiste todo de todos, o sea, absorbiste la consejería, de la psicología, de la terapia para poder hacer lo que haces actualmente dentro de lo que viene siendo la consejería espiritual. Y cabe mencionar eso, yo realmente me siento muy orgulloso de lo que Dios hizo con este equipo. Porque siempre ha sido cuestión de innovar, siempre ha sido cuestión de innovación. Yo pienso que Dios nos dio la oportunidad de marcar o dejar un grano de arena en lo que viene siendo la nueva escuela de este tipo de atenciones. Cabe mencionar que cuando nosotros nos juntamos, cuando Dios decide unirnos como equipo, ya existía la terapia Gestalt, ya existía la psicología, ya existían los temas incluso de la comunicación, la conciencia de enfermedad, pero lo que hicimos diferente fue la manera en la cual lo integramos y cómo lo llevamos a conocer a las personas. Porque si se acuerdan, antes, por lo menos aquí en Sonora, yo no recuerdo a clínicas de rehabilitación o centros de rehabilitación grabando reels informativos, haciendo talleres en vivo con temas, grabando incluso las instalaciones, cómo es que era que trabajábamos, los cierres terapéuticos, el programa que se realizó. Creo que nada de esto hace 8 años existía. Actualmente ya cada lugar tiene su propio sistema de publicidad y todos pues hacen publicidad muy padre, pero hace 8 o 9 años
no existía ese tipo de publicidad. Y creo que en esto fuimos pioneros, al igual que en el sistema de trabajo que creamos, al cual, repito, le doy las gracias a Dios, y esto se los comento con muchísima humildad y de corazón, porque es algo que no se hizo por nuestras propias fuerzas. Claro que le metimos muchas ganas, pero fue algo que Dios creó, y a final de cuentas eso termina siendo un parteaguas en lo que vienen siendo los temas de la rehabilitación. Y eso para mí me llena de orgullo y es algo muy importante, porque para muchos fuimos referencia en este camino de lo que viene siendo la rehabilitación, por lo menos acá en Sonora. Entonces, esa manera de trabajar, de innovar, la llevamos también con los muchachos, de hacer las cosas diferentes. Me acuerdo mucho que cuando inició esta parte del programa, hablamos mucho de un programa, nosotros trabajamos por medio de un programa original. Ese fue creado por nosotros, ese fue inspirado por nosotros, y a final de cuentas actualmente muchas personas pues que han hecho sus lugares, que han salido de esta institución, pues han decidido replicarlo, ¿no? Ya eso pues es cuestión de ellos, pero ese programa nació aquí, y ese programa era y fue hecho precisamente porque recuerdo en aquellos entonces que el conocimiento, como bien lo decía Alex, era de una manera bien distinta. Por ejemplo, era un día de juntas y entrabas con el grupo y le preguntabas en ese entonces al que era supervisor o director, lo que sea, con qué entro, qué tema doy, qué hay que hacer, y te decía, pues chécate ahí cómo anda el grupo, y dependiendo de cómo esté el grupo, pues tú da el tema, ¿no? Entonces está padre la centrada en el cliente, pero ya que llevabas una semana dando centrada en el cliente o viendo qué ibas a hacer, y tú dabas una cosa y luego él entraba con otra y luego el Alex con otra, pues obviamente eso no daba un conocimiento lineal, que era lo que exponía Alex la vez pasada. No se cubrió un objetivo. No se cubrió un objetivo. Entonces recuerdo que inicié con la semana de comunicación asertiva. Me acuerdo mucho cómo inicié con la semana. Entonces inicio yo solo en ese entonces con la semana de comunicación asertiva, y me dio mucho gusto que al finalizar la semana, en las visitas, por ejemplo, los muchachos veía cómo le decían a su familia, oye, pues fíjate que esta semana aprendí que el 70% es la comunicación no verbal, el 20% la paraverbal, el 10% la verbal, y los tipos de comunicación son estos. Entonces les empezaban a contar lo que habían aprendido en la semana, y eso pues me llenó de gusto, y quise seguir esa línea y ese camino. Cuando se unen ustedes, ya estaban semanas como conciencia de enfermedad, comunicación asertiva, habilidades sociales y PNL, y ahorita pues ya hay más de 18 semanas establecidas, que ese programa, por ejemplo, lo iniciamos en Campo Nuevo y salió de Campo Nuevo. Me acuerdo mucho, ahorita estaban hablando de al principio de todo, y recordar es vivir, y es algo muy bonito, porque me acuerdo mucho de que en las primeras semanas, no recuerdo exactamente en cuál, Benja, pero te metiste luego a la dinámica del restaurante, que es una dinámica pues obviamente fuerte, que es una dinámica que tenemos nosotros, y luego le entraste al kit, y con muchas ganas y con mucha pasión. Y recuerdo tu entrada también, Francisco, porque en los temas espirituales de repente te ponían situaciones bien difíciles y bien tremendas, pues, pero le entrabas. Y Alex, pues sin duda alguna, cuando llegaste a sumar toda la experiencia que tú tienes, y Dios nos complementó de una manera muy bonita, muy hermosa, y sobre todo muy, ahora sí que servía a los muchachos que estaban en la institución. Sí, definitivamente creo que son pues gracias a Dios experiencias también. Cada una de estas historias o cosas que comentamos son experiencias, y ahorita comentaban pues, o sea, y reitero el tema o lo vuelvo a tomar. No necesariamente tienes que, o sea, sí la capacitación es importante, obviamente, dominar los temas y demás, pero la experiencia te la da irte a parar con un grupo de 30, 40 personas y convivir con ellos todos los días, ver cómo se sienten, cómo están, qué necesitan, por qué están enojados, por qué están contentos. Yo creo que al final hay una gran diferencia entre un psicólogo, un terapeuta de consultorio, a alguien que tiene años trabajando parado ahí enfrente con los muchachos, y la verdadera experiencia te lo da eso. Hay cosas que ni en la escuela, que he tenido la oportunidad de estudiar psicología y mil temas, por no mencionarlos, no te dan esa capacitación que te da el convivir y tener ese contacto real con los muchachos. Definitivamente.
Es correcto lo que mencionas, Alex, ya que pues yo creo que eso es lo que nos ha vuelto más humanos al momento de atender a una persona, ¿no? Romper con todos los estigmas y todas los mitos, ¿no? de estos lugares del centro de rehabilitación, que es algo que con lo que nos tocó luchar mucho también, considero, para mencionarlo, ya que pues hay una fama, ¿no? que predomina en estos lugares donde los mismos rumores entre experiencias con familiares, con personas que vivieron pues unas situaciones deplorables ahí en otros lugares, donde dicen que hay golpes, donde dicen que hay maltratos y situaciones, que no dudo que hay lugares así, ¿no? Pero nosotros tratamos de romper con eso. Temas para los próximos podcasts, todos esos. Ándale, sí. Todo eso es algo que es importante tocar. Yo creo que eso fue algo que nos motivaba también nosotros a romper con esos esquemas, ¿no? El tratar de ser más humanos, el poder compartir la vida desde el testimonio, desde todo lo que vivimos, porque pues somos adictos en rehabilitación, personas que estamos del otro lado ciertamente, todavía con los brazos elevados para no falsear, pero yo creo que toda esa experiencia es algo que también genera un vínculo de empatía, genera un vínculo familiar con los adictos, que también nos ayuda a poder entenderlos, a poder acompañarlos y llevarlos a un lugar en donde pues ellos pueden experimentar también una rehabilitación, pueden experimentar las mieles de la recuperación, ¿no? Que me ha tocado mucho verlo, como nosotros 4 hemos acompañado a muchas personas así, y es gratificante, ¿no? Encontrártelos en el supermercado, encontrártelos en la calle ya con sus familias, con hijos recuperados, con dueños de empresa o trabajando en una empresa, ¿no? Eso está bastante gratificante. Yo creo que es el mejor pago que podemos nosotros recibir en esta carrera, que es la del acompañamiento a personas con esta problemática. Creo yo que es algo muy bonito ver cómo verdaderamente se logra la rehabilitación y formar parte de ese proceso, ¿no? No decimos que nosotros o el programa es el que los rehabilita, ¿no? O sea, ahí es Dios el que interviene, pero a final de cuentas somos esa palanca, esa herramienta, ese conducto que los transportó de cierta manera, o fuimos en ese periodo de tiempo pues de utilidad para ellos, ¿no? Pues yo creo que algo que nos caracteriza mucho es la visión que tenemos, que creo que es el siguiente punto a tratar, la visión que siempre hemos tenido y mantenemos hasta el día de hoy. Sí, así es, Benjamín. Esto lo contamos con el objetivo también de que conozcan un poquito de nuestra historia. Yo creo que es importante, y para el primer episodio pues yo creo que es importante. Obviamente después en los siguientes episodios la idea es estar tratando con temas actuales, con temas que actualmente están sonando. La idea también es traer invitados, médicos psiquiatras, a nuestro médico psiquiatra, al pastor de la iglesia a la que vamos, y en sí a muchos que tenemos pensados ya como invitados, que va a ser muy interesante. La idea es que este podcast crezca, y precisamente en este episodio lo que queríamos era contar un poquito de nuestra historia antes de pasar a los temas en sí, ¿no? Yo creo que en este sentido, y como cuestión espontánea, tal vez para muchos es mucho, tal vez para otros es poco, pero para nosotros es muy significativo. A lo largo de estos años, aproximadamente ¿cuántas familias se han atendido? Digo, incluyendo Renaci, Campo Nuevo, Cielos Abiertos actualmente y Renaci ahorita, ¿no? Muchísimas. Yo creo que el número no lo tenemos porque han sido muchas familias que han recibido de parte de nosotros el acompañamiento. ¿Alguien recuerda a qué expediente llegamos en Campo Nuevo? 517. Y cuando estamos en la Jesús García, donde hoy es Cielos Abiertos, más o menos igual. entonces ya estamos hablando de miles de casos. Y eso, pues es ahora sí lo que a nosotros nos ampara, o lo que a nosotros podemos decirnos, ¿cuál es la palabra? Nos respalda. A nosotros nos respalda, y lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, y como he mencionado anteriormente, toda la gloria es para Dios, ¿no? Ahora entramos en el tema que creo que es esencial hablar, porque es lo primero, las adicciones. Me gustaría abordarlas desde los distintos enfoques, tanto mental como emocional como espiritual. ¿Qué les parece? Adelante. Iniciamos con
Alex y Benjamín. Bueno, las adicciones de la consejería, pues sabemos que es una enfermedad progresiva y mortal que lleva al individuo pues, a tener comportamientos y conductas inadecuadas. A pesar de darse cuenta que se está destruyendo y está lastimando su entorno, no es capaz de cambiar la conducta o romper con ese patrón. Entonces, desde la consejería nosotros tenemos ese significado para la adicción. Obviamente es un poquito más extenso, pero desde ahí lo abordamos y lo trabajamos. Desde la parte psicológica se habla que la adicción es un síntoma. Precisamente la palabra psicopatología se deriva de 3 siglas del griego. Psico, que significa mente o alma. Pato, que significa sufrimiento o enfermedad. Y logía, estudio de, dando como resultado el estudio de la enfermedad del alma o el estudio del sufrimiento del alma o de la mente. Cuando el alma sufre, cuando el alma se enferma, brotan síntomas: ansiedad, depresión, adicciones, los trastornos mentales, estrés crónico y todo lo que contenga el DSM, ¿no? A final de cuentas. Entonces, desde este abordaje la adicción es un síntoma, la ansiedad es un síntoma, la depresión es un síntoma. ¿De qué? De que mi alma o mi mente está en sufrimiento o está enferma, ¿no? Así es, y por la parte espiritual, sí, cierto, siempre nos equivocamos. Bueno, yo me equivoqué, me acelero. Sigue lo emocional, perdón. Desde la parte emocional, hay un concepto que me gusta mucho, que se llama acrasia. Aristóteles lo mencionó como algo que decía que saber qué es lo correcto, pero aún así hacer lo contrario. Es decir, he visto a muchas personas desfilar por acá que tienen el deseo genuino de dejar de hacer o dejar de practicar su conducta autodestructiva. Sin embargo, no logran concretarlo. Y también me gusta mucho una frase que dice: ningún adicto es adicto porque decide serlo. A final de cuentas, todos ellos tienen un trasfondo emocional, llámese alguna herida como abandono, rechazo, injusticia, humillación, etc. Llámese como algún detonante, algún contexto o circunstancias que lo llevan precisamente a esta conducta autodestructiva. Es una situación y una problemática emocional, sin duda alguna, el trabajar en que reconozcan primeramente cuáles son sus emociones, pues es algo que se hace dentro de esta parte emocional que viene siendo la parte terapéutica. El que resignifiquen su historia de una manera más sana, el que trabajen en su autoconocimiento, en el que entiendan por qué hacen lo que hacen y se enamoren del proceso del autoconocimiento, es algo muy importante dentro de lo que viene siendo la parte terapéutica. Nosotros nos dedicamos a acompañar, somos acompañantes. Confío plenamente en que cada una de las personas tienen un sabio interior que les indica qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, qué les hace bien o qué les hace algo positivo, qué les causa daño. Y el trabajo de nosotros es como ir desentelarañando cada una de esas redes que la adicción ha hecho en ellos. Y para esto pues se necesita obviamente un trabajo profundo, poner herramientas a disposición de ellos y acompañarlos a que identifiquen cada uno de estos puntos que acabo de mencionar. Por ejemplo, hay situaciones en que las personas ya tienen, por decir así, toda esta conducta autodestructiva y pasa un suceso, una situación como un divorcio, como la muerte de algún ser querido, y esto hace que aumente el consumo, que aumente la conducta autodestructiva, y a estos les llamamos detonantes. Entonces trabajar desde los detonantes hasta el trasfondo emocional y la raíz, terapéuticamente hablando, es algo muy importante. Claro que nuestro trabajo dentro de la institución y dentro del tratamiento residencial, pues a final de cuentas es sembrar la semilla para que ellos se interesen en seguir trabajando en ellos mismos. Porque el trabajo emocional, sin duda alguna, el caer en el darse cuenta, el tener conciencia del comportamiento, pues es un trabajo largo, es un trabajo diario y es un trabajo que creo que dura para toda la vida. Así es. Y pues en la parte de la consejería espiritual, pues es primero que nada entender quiénes somos, ¿no? Y qué hacemos aquí.
es encontrar una identidad basada en el propósito genuino, en el propósito real de quiénes somos, de qué estamos haciendo en esta tierra, y pues una vez adoptando esa identidad podemos cumplir con el propósito. Y el primer paso al momento de trabajar esto es romper con esta esclavitud que es la adicción, ¿no? Y también pues atender la vida personal de cada persona, tomando la responsabilidad que le toca, rompiendo con las cadenas generacionales que vienen acarreando pues de generación en generación. Entonces la consejería espiritual, aparte de ser acompañante, también es sumamente trascendente y sanadora en la vida del adicto, ¿no? ¿Por qué? Porque encuentra una identidad verdadera y un propósito que lo motiva a continuar vivo, a continuar sano, a continuar limpio, ¿no? Considero yo que una persona que su corazón es restaurado no vuelve a drogarse nunca, y lo he visto, y pues soy testigo fiel de eso. Claro. Se dice que la enfermedad de la adicción, y creo que este punto también es importante ponerlo sobre la mesa, pues es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Puede atenderse, ¿no? Desde el enfoque acá de la consejería, y puede llegar a medirse para que una persona pueda vivir en sobriedad. Pero no existe una cura específica, no existe una fórmula que nos diga de esta manera el paciente tiene más posibilidades de... La verdad es que no. Y por eso es que cada uno de los que estamos acá trabajamos desde diferentes enfoques. Pues hay personas que los puede ayudar a la rehabilitación, la parte espiritual, psicológica, terapéutica, consejería en adicciones, casarse, no sé, ir a la iglesia, 1000 cosas que pueden funcionar. Hay que encontrar ese punto, por eso somos tantos los profesionales que estamos involucrados en el tratamiento de la rehabilitación de las adicciones. Y por eso hay tantas actividades extras también, mi Alex. Por ejemplo, ahorita que está la selección de fútbol, la de básquet, el box. Un saludo para Coliseo también, que ahí están los muchachos entrenando actualmente. Los de acá de Renace y próximamente los de Cielos Abiertos. Y como bien mencionabas, la verdad absoluta dentro de las adicciones es que no hay ninguna verdad absoluta. Yo creo que a cada persona le funcionan cosas completamente diferentes, y esa apertura que tenemos como institución de ahora sí que brindar todas estas herramientas de una forma, digamos, no lineal, sino con esta libertad para que ellos encuentren donde se sienten más cómodos y de ahí puedan obviamente cambiar su vida y transformar su vida. Creo que es algo que nos identifica también. Entonces pienso que esta diversidad de enfoques, este manual de herramientas, esta diversidad de estrategias y dinámicas es algo que también nos ha dado muy buenos resultados, y pues bueno, es algo que también pensamos dentro de lo que vienen siendo las adicciones. Creemos que hay mucho todavía por aprender. Estamos en disposición de aprender, queremos y seguimos teniendo la misma sed de conocimiento. Es por eso que queremos invitados también en este podcast, y sobre todo también saber ustedes qué es lo que desean, de qué quieren que hablemos, qué es lo que desean que tratemos, porque ustedes nos debemos también a final de cuentas, pues, ¿no? Entonces, lo que ustedes quieran que traigamos sobre la mesa, eso también se agradece, que nos aporten, que nos digan, y con mucho gusto abordaremos esos temas también. Ahora, la adicción es la sintomatología de un sistema familiar enfermo, y el siguiente tema a abordar es precisamente este. Creo que detrás de una persona con el problema de adicción siempre existe una persona con coadicción, es decir, alguien que facilita esta conducta. Así que dejo este espacio para hablar de la experiencia de cada uno de ustedes o de nosotros en cuestión de familias que tienen, vaya la redundancia, un miembro de su familia con esta problemática. Sí, yo considero que el primer sentimiento que brota en una familia que tiene un familiar adicto, en un familiar, ¿no? Es la culpa. Yo creo que es esta parte en donde empiezan a sentirse culpables, donde empiezan a decir, mira, es porque no fui suficiente, es porque no atajé la problemática desde aquí. No estuve, es que desde chiquito le di mucho, no le di nada.
Entonces yo creo que este sentimiento es un sentimiento muy importante que atendemos, ¿no?, en las familias que tienen un familiar adicto, porque también desde esa culpa también terminan pues interviniendo de forma inadecuada en el proceso del paciente, ¿no? Desde conductas que no sirven o conductas que terminan alimentando la misma enfermedad del paciente, y también el paciente desde sus pues conductas, de sus tendencias, pues también se agarra de ahí, ¿no? Donde sabe que la familia tiene culpa, y pues el adicto también de ahí se cuelga para manipular, para chantajear y para ingresar más culpa en el familiar y conseguir lo que quiere, ¿no? Y fíjate, muchas veces hay familias que me han dicho: oye, Francisco, es que hablas como si me estuvieras describiendo un monstruo, a una persona que no nos ama, a una persona que no nos toma en cuenta. Yo le digo a las familias que no se trata de eso, no se trata de que no los ame, sino que hay una compulsión que él no puede con ella, una necesidad, una obsesión gigantesca, voraz, que no le permite a él verdaderamente categorizar a criterio fino que quiénes son las personas a las cuales le está solicitando las cosas. Por eso es que hay muchas personas que dicen: es que tiene hijos y mira, se droga. Es que puede tener hijos, puede tener mansiones, puede tener esposa y padres, licenciaturas, ingenierías, y no le va a interesar nada, porque el único objetivo que él tiene vigente es seguir consumiendo y saciar esa obsesión tan grande que tiene, y esa es la enfermedad de las adicciones. Entonces la familia desde ahí empieza a desmembrar toda esta bola de estambre que es tratar de entender la enfermedad. Y yo creo que al momento de poder atenderlo, y empezando desde las culpas, desde la codependencia, desde el control excesivo o la sobreprotección, en cuanto ellos empiezan a entender estos comportamientos que se desenlazan en la convivencia con un adicto, es la forma más pues factible de poder desmantelar el funcionamiento de una adicción dentro del sistema familiar. Fíjate que algo bien curioso que se me vino a la mente ahorita que estabas hablando de la culpa. Me ha tocado ver más casos o mayor culpa en familias que, por ejemplo, papá y mamá que no toman, que no fuman, que no nada, que familias que sí. Ok, ¿cómo es eso? O sea, papás alcohólicos, por ejemplo, papás que toman, Ajá. tienen menos sentimientos de culpa que, por ejemplo, mamás y papás que no toman. Okay. O sea, sistemas familiares donde no consumen y sale un familiar adicto tienen mayor sentimiento de culpa que otros que sí me explico. Sí. Lo que pasa es que se le llama anestesia emocional o muletilla, ¿no? Y estas familias cuentan con ese recurso, y es importante conocerlo. Y es que un sistema familiar donde existe adicción no vive las cosas con la misma intensidad y sentimiento que una donde no existe adicción. Tienen manera de soportar como el peso emocional, incluso llegar a normalizarlo, y las otras familias es algo totalmente extraño, que por lo general te van a decir: es que con sus amigos afuera, estuvo viviendo un tiempo fuera de la ciudad, etc. Son ese tipo de perfiles. Entonces las muletillas emocionales o conocidas también como las adicciones son las que ayudan a reducir estos impactos, ¿no? Que también desde el comportamiento adictivo, pues una persona, un papá, por ejemplo, que ya cuenta con un alcoholismo o con una adicción tendente, pues también ayuda a justificar sus comportamientos, a no hacerse responsable, y también la culpa no habita en la conciencia de la persona. Creo que no hay peor error en la familia que pensar que la situación que está pasando es por su culpa. Y es un tema muy interesante, porque aquí recuerdo algo muy claro: existe una culpa real y hay una culpa irreal. La culpa irreal está llena de: si yo hubiera hecho esto distinto, si yo hubiera cambiado esto distinto. Por ejemplo, recuerdo mucho a un padre de familia decirme: es culpa mía que mi hijo esté en esta situación. Yo le decía: ¿por qué? Porque el tiempo que yo debí de haber estado con él más, yo estaba trabajando. Entonces aquí la cuestión es: ¿esto es una culpa real o es una culpa irreal? Entendemos desde la parte profesional que es una culpa irreal, pero muchas veces las familias no logran entender esto porque lo viven como una culpa real. La culpa irreal se trabaja por medio de la responsabilidad. ¿Qué sí era la responsabilidad de ese papá en ese momento? Solventar los gastos
de la alimentación de su hijo, de las necesidades de su hijo, y pues obviamente es muy importante el estar presencialmente, emocionalmente para su hijo, pero también es muy importante cubrir esa responsabilidad. Y aquí es algo muy importante que las familias vean que sí es su responsabilidad y que no es su responsabilidad, porque si ya el muchacho, estamos hablando de que tiene 30, 40 años y sigue manipulando con lo que sus papás le dieron o no le dieron, y sus papás siguen cayendo en esa manipulación por medio de la culpa irreal, pues ahora sí que desde la responsabilidad ya es, mijito, pues yo te di lo que pude desde las herramientas que tuve, y lo que tú decidas ahora hacer o no hacer es tu responsabilidad. La culpa real tiene elementos. Es una persona que le causa un daño a otra persona. Es decir, si yo te golpeo, si yo te agredo verbalmente, si yo te robo, ahí estamos hablando de una culpa real, de una acción real. Y esta se trabaja por medio de un tema que es para todo un podcast, que es el tema del perdón. Porque existen muchos tipos de perdón. Pero para la culpa real, el perdón es la forma de trabajarlo. Y para la culpa irreal se trabaja por medio de la responsabilidad. Y el otro tema también que se da mucho en las familias que tienen esta situación de la adicción es la vergüenza. Entonces esa limita mucho la capacidad de buscar ayuda profesional, de hablar del tema no como un tabú, sino como una situación de necesidad de salud mental o salud emocional. Y estos estigmas, desgraciadamente, aunque cada vez se van reduciendo, siguen estando ahí, porque la vergüenza y la culpa son temas que son muy importantes que la familia trate. Sí, mira, y hablando de esa parte de la vergüenza, también terminan ideando estrategias que no convienen en la rehabilitación. Por ejemplo, a mí me tocó mucho trabajar con familias que me decían: Francisco, no le hemos dicho a nadie que está internado. No le hemos dicho ni a su abuelita, ni a su tío, ni a su primo que está internado. Y queremos que así se mantenga. Y nosotros respetamos esa postura, pero cuando vienen y nos piden la recomendación, nosotros le decimos: ¿qué va a pasar el día en el que nadie sepa que él vivió un proceso de rehabilitación o que él tenía una problemática como tal, y lo expongan a escenarios en donde él pueda correr el riesgo de volver a consumir? El primo le invita. El primo que toma, el primo que se droga, o los tíos, o escenarios en donde pues son totalmente inadecuados. Por ejemplo, a mí me tocó de que: Francisco, me lo prestas, internado el muchacho, me lo prestas para llevarlo a una quinceañera. Y yo: ¿a qué se lo lleva una quinceañera, señora? O sea, le van a poner la bucana en medio de la mesa, le va a pasar el mesero con el picheles llenos de indio, de cerveza, y el muchacho va a estar temblando. Va a ir el muchacho al baño y se va a topar con el primo que consume, metiéndose una punta en la nariz. Señora, ¿qué hace un adicto en rehabilitación que todavía está viviendo un proceso en una quinceañera? O sea, es una falta de conciencia, pero también desde la vergüenza de que otras familias se entere que él está internado y que no fue al evento porque está internado, pues tienden a solicitar esta clase de permisos, pero pues es para ponerlo en riesgo. Y desde ahí yo creo que es importante la conciencia en la familia de que pues es una enfermedad que pues se brotó en la familia, que hay que atenderla, pero que no hay nada de por qué tener vergüenza. O sea, es una enfermedad que se va a atender y que se va a recuperar y que va a alcanzar un nivel, y sobre todo que nadie esté exento a eso. Claro. Ahora, hablando de que es que no quiero que mi hijo sea marihuano, no, pues la adicción es un sinfín de rutinas y actividades y relaciones que se pueden tornar en una adicción, no solamente el consumo de narcóticos, vaya, pues sí es. Sí, no, y aquí es bien importante para las familias o este tipo de familias que toman este tipo de decisiones, pues a veces desde la ignorancia, pues su necesidad viene desde algo genuino, que no quiere hacer un daño, y a veces no estar informados o no conocer cómo funciona esto, pues pone en riesgo a su familiar y al proceso de recuperación, ¿no? Y hablemos de esta parte de la dopamina. La dopamina es una sustancia que libera nuestro cerebro cuando tenemos momentos placenteros en la vida, como alimentarnos, beber, un abrazo con tu hija, con tu familia, con tu papá. El cerebro dice: aquí hay una dosis de algo que me hace sentir bien, ¿no? Pero en algún momento, por azares del destino, un individuo tiene contacto con alguna droga que obviamente son 10, 20, 30 veces más potentes, incluso a veces hasta más,
Y el cerebro se obsesiona y no piensa en otra cosa, no le interesa el abrazo de su hija, de su mamá, ni comer, ni nada, por eso se despoja de todo eso. Cuando nuestro cerebro, por lo general lo acostumbramos al consumo antes de cada actividad, muchas personas para levantarse, para bañarse, para ir al baño, para ir a la escuela, para trabajar, para mil cosas. Entonces, cuando nosotros condicionamos nuestro cerebro ante esta situación, nuestro cerebro, cuando estamos en entornos donde recibíamos la recompensa, inmediatamente entran en contacto con la necesidad de consumo. Un olor, un color, una canción, un rostro, una persona, y mi cerebro me va a pedir recompensa. Es el conocido craving. Exacto, entonces si yo expongo a mi hijo a ese olor, a esa canción, a esa situación, probablemente pueda vencer la embestida una vez, 2 veces, pero no sabemos cuándo emocionalmente va a andar flaqueando, no sabemos cuándo espiritualmente va a andar flaqueando y va a ser un momento de recaída. Entonces, exhibir cuando nuestro familiar está entrando en un proceso de rehabilitación a este tipo de eventos donde se promueve el consumo, donde está el consumo, es totalmente fatal y es cuestión de tiempo para que recaiga. Es correcto. Cabe aclarar que sabemos que, pues de hecho es un factor de riesgo cultural y social. Sabemos que acá en Sonora cada evento recreativo, cada evento familiar, desgraciadamente en la mayoría pues siempre hay bebidas alcohólicas, ¿no? Yo creo que es una característica de acá. Dices carne asada, ¿con qué la asocias luego? Pues con la cerveza. Incluso en piñatas o funerales hemos visto, ¿no? Bautizos. Este tipo de todo es muy común, pues. Pero si la persona está viviendo un proceso, ¿para qué exponerlo a esto? Yo creo que de eso se trata este tema, pues, ¿no? Además, yo creo que también es el hablar de las familias y las personas ahora sí que tienen esta coadicción, o las facilitadoras o facilitadores de la conducta autodestructiva de su familiar, pues es un tema muy extenso y que a mí en lo personal siempre me ha dado cierta sensación incómoda mencionarlo. ¿Por qué? Porque creo que lo que vive una mamá, lo que vive un papá con un hijo, con esta problemática, es algo bien tremendo, es algo bien fuerte. Y vuelvo a este tema o a esta palabra que es sacracia. Muchas veces yo he visto a papás que saben que la decisión que están tomando no es la adecuada y con toda la vergüenza me dicen, aunque yo sé que estoy mal, esta es mi decisión. No sé, interrumpir un tratamiento antes de tiempo, por ejemplo. Y los veo sufrir las consecuencias también de sus malas decisiones. Y el acompañarlos con mucho amor y sin ningún juicio también a las familias es algo muy importante que hay que realizar. Nosotros ponemos ciertos temas acá sobre la mesa. La familia sabrá cómo los toma, cómo los trabaja y cómo los aborda. Nuestro trabajo es acompañar e informar. Ahora, ¿cómo se contrarresta, no? Toda esta situación? Hablamos de la culpa, hablamos de las malas decisiones familiares, pero ¿qué herramientas sí existen como familia para poder trabajar y por lo menos tener mejor cohesión familiar, tener mejor clima familiar y sin duda alguna hacer una mejor red de apoyo para mi familiar con el problema de adicción? Por ejemplo, yo pienso que el informarse es algo sumamente importante. El asistir a los talleres, el trabajar en terapia para hechos es algo sumamente importante. Hay muchísimos temas que puedo mencionar, como límites, como amor sano y amor insano, como comunicación dentro de la familia, pero a final de cuentas el trabajo personal que haga el familiar de esta persona también tiene muchísimo que ver para que sea una verdadera red de apoyo y no desgraciadamente una piedra de tropiezo. Fíjate que dentro de esta parte de lo que es la responsabilidad de las familias, hay una premisa muy importante dentro de la terapia sistémica familiar, y es que el individuo, cada persona, tú, yo, nosotros, se dice que somos el resultado de todo lo que nos rodea, más las bases genéticas. Y obviamente, volviendo a esta parte de la psicopatología, el estudio de la enfermedad de mi alma, es decir, genera una pregunta: ¿cómo es que el alma se enferma? ¿Cómo es que el alma sufre a final de cuentas? ¿O qué sucede? Y el sistema familiar, pues a final de cuentas, genera o propicia que un alma se enferme, ¿sí? Claro. Existen 3 nutrientes emocionales que son necesarios y se dan a través de la crianza. Es afecto, sentido de pertenencia y estructura,
Son los 3 nutrientes emocionales para el cuerpo emocional o para el alma, vamos a decirlo así. Y la familia es la que se encarga primero al niño o la niña de nutrirlo, ¿sí? El niño y la niña no es responsable de nutrirse emocionalmente, son los padres, son la familia, es el sistema familiar, ¿no? Posteriormente, en la adolescencia, el adolescente o la adolescente es parcialmente responsable porque ya tiene cierta conciencia, cierta madurez, cierta, pues, decisión, pero aún así depende mucho del ambiente, ¿no? Claro. Posteriormente, después de los 22 años, que es cuando ya el cerebro está en su totalidad desarrollado, se dice que ya es un adulto en su totalidad. La premisa de la terapia sistémica de yo soy el resultado de lo que me rodea cambia y se modifica yo soy el resultado de lo que decido. Pero para ese entonces a mí me gusta mucho explicarlo con los Legos, ojalá en algún capítulo los tengamos, pero me gusta mucho mostrarlo desde ahí. Porque al final de cuentas, tras 22 años, pues cómo tienes tu rompecabezas, tu constructo, ¿sí? Claro. Hay piezas donde no van, hay piezas donde tu familia las puso en otro lugar, hay piezas que a tu familia se le perdieron y estoy incompleto en ese rompecabezas. Pero después de los 22 años es agarrar ese rompecabezas y decir, pues a mí me toca. Sí. ¿Qué es lo que le toca a la familia? Que yo siempre lo he visto y a través del programa yo de talleres familiares lo voy incorporando y se los voy diciendo continuamente. La familia, su única responsabilidad es generar el ambiente para que la persona diga, yo agarro mi rompecabezas y yo lo empiezo a reestructurar. Claro. Chale, cómo lo dejó mi familia, qué triste cómo me dejó mi familia a final de cuentas, pero ahora a mí me toca después de los 22 años. Ya soy totalmente responsable. Pero eso es a un nivel consciente, ¿no? Es un nivel consciente porque cuando la adicción está viva, está activa, pues ese rompecabezas desbalagado funciona para justificar todos los comportamientos y seguir echando la culpa al que no puso bien la pieza. Y no lo reestructura, o sea, lo termina dañando más. Afuera hay muchas familias sin tomar la decisión de meter a su familiar a un internamiento por precisamente esa culpa que llegan a sentir de que piensan que es por una mala acción, por una mala decisión o por mala educación que su familiar está viviendo una adicción. Claro. Y les cuesta trabajo tomar la decisión. Sí. Y yo llego a 4 puntos principales siempre en el taller que acabo de dar el sábado pasado, que es la familia como red de apoyo, que es el taller donde respondo a la pregunta de qué hacemos como familia, qué nos toca a nosotros como familia. Y son 4 puntos principales. El primero es fomentar la homeostasis, que es la unión, la paz, la tranquilidad dentro del sistema familiar. Porque un sistema familiar desorganizado, desunido, peleados, en pleito, pues la adicción va a prevalecer siempre ahí a final de cuentas. Esa es tierra fértil para síntomas, ansiedad, depresión, adicciones y todos los trastornos mentales, ¿no? Una familia unida en homeostasis es una tierra fértil para que se trabaje y se trabaje bien. La prevención o la corrección de los síntomas, ¿no? Ese es el primer punto principal, homeostasis, lograr y mantener la unión en familia, ¿no? Número 2 es el no consumo de sustancias, ¿sí? Hay familias que les cuesta mucho trabajo el decir, es que yo soy bebedor social, yo soy bebedor normal a final de cuentas, y hay familias que les cuesta mucho trabajo decir, yo me uno a esta pelea con mi familiar. Y yo siempre les hago la pregunta a modo de broma y de carrilla, pero muy cierta, y es, pues si no puedes dejar tú el alcohol, ¿quién tiene un problema, no? Al final de cuentas. Hablas algo bien padre, que sí me gustaría mencionarlo. Hay personas que se han acercado a preguntarme, si mi hijo está en rehabilitación, ¿yo tengo que dejar de tomar? ¿O tengo que deshacerme de todo mi minibar que tengo en casa? ¿Y qué opinan ustedes de eso, muchachos? O sea, por ejemplo, ¿es un sí? O cada quien su show. Yo opino que pues si hay una persona en rehabilitación, yo creo que se tienen que voltear a ver todas las tendencias en la familia que sean necesario cambiar para que se logre la sanidad completa, ¿no? Genéticamente está hablado y hay un experimento antiguo que se realizó en el cual se habla de que un padre con resistencia alcohólica le puede heredar esa resistencia al hijo. Sin embargo, yo devolvería esa pregunta con, ¿hay personas que pueden beber y no hay problema? ¿O todas las personas que beban van a tener problemas?
Hay personas que sí pueden beber y no tienen Bro, problema. yo conozco personas que pueden fumar marihuana y son completamente funcionales y no tienen ningún problema. Acá el tema no tiene que ver con la sustancia en sí, sino con el comportamiento compulsivo y obsesivo que los lleva a tener esta conducta autodestructiva. Porque yo pienso que hay situaciones y que cada quien es diferente y son inevitables. Claro que si la persona va saliendo de un proceso de rehabilitación y tienes un bar en tu casa, la sugerencia mía profesional es pues obviamente deshazte de ese bar, ¿no? Claro. O sea, se va a encontrar con situaciones, sobre todo acá culturalmente ya lo mencionaba, que hay tanto, a donde vayas y a donde te pongas, pues obviamente va a estar esa tentación latente. Sin embargo, obviamente pues no hay que acercarlo tú como familiar a él, ¿no? O sea, yo pienso que es una cuestión de criterio y es una cuestión también de ser una buena red de apoyo. Sin embargo, sí me gustaría aclarar que en sí hay muchísimas variables y muchísimos enfoques dentro de estos temas. Por eso decía ahorita no hay ninguna verdad absoluta. Ahorita hablabas de algo muy importante, Benjamín, y claro, en el mundo ideal, estas 4 bases que le das a la familia para crear buena cohesión, para crear un buen ambiente, para saciar esa necesidad de afecto, esa necesidad emocional con la cual un niño nace, pues es bien importante. En la experiencia de la práctica, me ha llevado a ver cómo he tenido amigos y tengo amigos que han crecido en su niñez ahora sí que dentro de los tiraderos, que sus papás han sido consumidores y sin embargo he visto a estas personas decir yo no quiero lo mismo, yo no quiero estar en la misma situación y logran ser profesionales y logran salir de ello. Y viceversa, he visto muchachos que reciben una muy buena educación, padres trabajadores, padres dándoles todas estas situaciones emocionales y todas estas situaciones afectivas y sin embargo aún así pasa. Por eso ahorita que comentabas, veo a más padres que tienen el consumo sin tanta culpa como los padres que hicieron todo bien. Pues los entiendo, a final de cuentas no sé por dónde viene y de dónde viene, cuando desde mi perspectiva hice todo bien como papá. Y es un tema, por eso les comentaba ahorita, un tanto incómodo para mí, porque no les tengo una respuesta fija a las familias. La realidad es que hay muchísimas variables y cada persona es diferente y le funciona diferente. Claro, volviendo 3 pasos atrás, sí es importante que tengan clara cuál es la situación, cómo tener una buena comunicación, cómo poner límites adecuados, cómo no acercarlos a lo que viene siendo el consumo, cuáles son los factores de riesgo, todo es bien importante. Sin embargo, lo más importante para mí como familiar es entender que sí es mi responsabilidad y que no es mi responsabilidad y trabajar en mi propia persona. Trabajando en mi propia persona voy a poder acompañar mucho mejor a mi familiar. Ese es mi punto de vista. Sí, mira, la mejor manera de prevenir las adicciones o el consumo de drogas es la educación en casa. Y recordemos que las maneras de aprender pues son de diferentes maneras. Y ahorita planteaba algo Oscar que me llamó mucho la atención y concuerdo totalmente con él. Si un individuo, un niño crece viendo las consecuencias de las adicciones, lo más probable es que a través de ese aprendizaje decida no usarlas. Y otra manera pues es evidentemente teniendo charlas y pláticas con nuestros hijos, porque a veces como padres podemos esperarnos incluso hasta que en la escuela les hablen de sexualidad, les hablen de drogas, y muy pocos padres son responsables para sentarse con sus hijos y platicar de todo esto. Entonces, al final del día, para mí la respuesta es: la mejor manera de prevenir esta situación es la educación que se recibe en casa, que es donde entran las bases que menciona Benjamín, que es donde mencionan los casos estos que menciona Oscar, y por ahí se puede empezar. Y fíjate que lo que yo iba a comentar es, pues, los 4 puntos es la homeostasis, ¿sí? El no consumo de sustancias dentro del sistema. Cuando dices homeostasis, ¿te refieres a como normalizar la conducta de la persona? No. Cuando yo les hablo a las familias en el taller de la familia como red de apoyo, son 4 puntos que le toca a la familia, Sí, ¿no? sí, en ese punto específico. La homeostasis es mantener la unión, la paz, la tranquilidad y el equilibrio dentro del sistema, ¿no? El no consumo de sustancias dentro del sistema. Que se genere un ambiente seguro a través del no juicio, porque muchas familias llega el usuario recién saliendo de Renacio, de Cielos, y es un
no pueden hablar que están ansiosos, no pueden hablar de lo que sienten porque nada más dicen algo y ya los enjuician, ¿no? Sí. O un día se levantan con el pie izquierdo y de nada te sirvió Renace, de nada te sirvió Cielos. O se levantan a las 3 de la mañana a hacer del baño y está toda nerviosa, está fumando dentro del baño y solo se levantó a hacer pipí. Y el último punto es un canal de comunicación asertiva. Cuando yo les digo estos 4 puntos y hablamos de eso, siempre les reitero estos 4 puntos no mencionan que lo vas a evitar, que tú vas a controlar la conducta de tu familiar, y estos 4 puntos no sirven de nada si no sanan emocionalmente la culpa, la vergüenza, sus carencias y sus heridas emocionales la familia. Por eso después de ese taller ya abordo el ámbito individual dentro de los talleres familiares. Claro. Y es, olvídate de la familia y concéntrate en ti cómo estás, a final de cuentas, ¿no? Sí. Aquí es donde empezamos a lanzar un poquito más de factos y la realidad es que la familia mayor parte del tiempo llega más enferma que el mismo paciente que trae el problema de adicción. Y cuando un adicto entra en función, ahorita lo decía Oscar, hay diferentes roles y uno de ellos es el facilitador, pero mientras el facilitador se mueve, hay otro que tiene que suplantarlo y se hace un desastre dentro del sistema familiar y se hace un encubrimiento total. Pues si el adicto empieza a dejar sus responsabilidades y sus funciones y puede seguir manteniéndose bajo el consumo, quiere decir que detrás de él hay un ejército de personas ocupándose de sus deudas, de sus hijos, de su trabajo, de su hogar, de mil cosas. Y ahí detrás de todo eso hay una mamá o una esposa que deja de ser esposa y unos, no sé, parte de la familia deja todos sus roles para empezar a cubrirlo a él y todos se convierten de una u otra manera en cómplices. La terapia sistémica menciona que cuando la dinámica familiar se concentra en el síntoma, solamente van a hacer al síntoma más fuerte. Claro. Sí. Lo alimentan. Sí, claro. En cambio, cuando un rol dentro de la familia se cambia, todos los demás cambian. Directo o indirectamente afecta. Y fíjate, a grosso modo, los comportamientos de estas dos lealtades dentro del tratamiento es también llevar un mensaje al adicto en donde pues le estás comentando de para qué se rehabilita. ¿Para qué se rehabilita si están todas las facilidades puestas para él? O sea, sus hijos los mantiene la mamá, o cuando hay un caso más distorsionado, ahí anda pagando pensiones la mamá, y luego estando dentro lo tratan de tenerlo lo más a gusto posible, le llevan ahí unas despensas muy grandes, cobijas, le sacan la ropa para lavársela. O sea, ¿para qué se va a rehabilitar el paciente si no tiene esa necesidad de rehabilitarse, pues? ¿Por qué? Porque, oye, salgo del centro de rehabilitación al cual me meten y la paso bien bomba, bien a gusto, salgo, hago otra vez mi desastre afuera, sí, van por mí, me vuelven a meter, eso yo creo que es lo más impactante y drástico que puede llegar a vivir, pero nomás lo depositan y vuelven a tratar de darle todas las comodidades dentro de un lugar y no funciona, no sirve. ¿Por qué? Porque él no recibe el mensaje indicado de que hay una situación en su vida que tiene que remendar, que tiene que arreglar, y pues tratan de acomodarle todo para que no sufra. Y no sufrir en realidad es simplemente valorar y entender que las consecuencias tienen que surgir para poder generar cambios adecuados, ¿no? Simplemente, Paco, yo creo que uno de los momentos más impactantes para la familia es el ingresarlo. Uno es el ingresarlo y el otro pues obviamente es egresarlo por todos los miedos que se generan, todas las inseguridades que se genera cuando el paciente culmina su proceso. Pero el ingresarlo muchas veces es todo un tema, y es un tema porque cómo me lo van a tratar, cómo va a dormir, cómo va a estar. Y siempre que vienen les comento, pues mucho mejor que como está allá afuera, pues. Claro. Y de eso muchas veces no se da cuenta la familia, porque aunque yo mire como familiar cómo se me está autodestruyendo mi ser querido, de perdida ahí lo estoy viendo, ahí de perdida siento, porque pues realmente no existe eso, pero siento que tengo el control. Entonces el decir como familiar, ahora lo platicaba con mi esposa precisamente, el decir como familiar, ¿sabes qué? Mis herramientas, mis capacidades tienen un límite y me había rebasado en este tema, es algo bien difícil. Y es algo muy difícil
para muchas mamás y es algo muy difícil para muchos papás sobre todo. Entender que no hay control. Entender que yo ya no puedo acompañarlo, que ya necesito un acompañamiento profesional, el entender que necesito un respiro para yo también analizar cómo puedo acompañarlo de manera mejor. Por eso comento, hablar de las familias es todo un tema y poco a poco dentro del mismo podcast estaríamos abordando este tema de manera más extensa y con las distintas variables que tiene este tema familiar. De momento me quedo con esta situación en la cual definitivamente no hay mejor información o recuperación o mejor mensaje para las familias que infórmate, que prepárate, que trabaje en ti mismo para que puedas acompañar de mejor manera a tu ser querido. Y para la persona que tiene esta problemática, el decirle hay cosas de uno, hay cosas de otro y hay cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de otro? Pues a lo mejor todo el ambiente en el que creciste, todo lo que te dio o no te dio tu familia, todo el contexto y la circunstancia que tienes. Pero las que te tocan a ti es la responsabilidad de hoy en día hacer las cosas de manera diferente para tu propio bienestar. ¿Y cuáles son las cosas de Dios, brother? Pues las que no están en tu control. Pues lo que no está en tu control, déjaselo a Dios. Lo que está en ti, trabájalo tú. Y lo que está en los demás, déjaselo a los demás. Claro, excelente. Bueno, pasamos al cierre. Y en este cierre hay una dinámica muy padre que me gusta mucho, que es recordar un evento significativo que hayamos pasado los que estamos dentro del podcast. En su momento habrá otras personas que les tocará compartir, pero ahorita estamos nosotros cuatro y nos toca compartir a nosotros cuatro un evento significativo que hayamos tenido. Para mí, un evento significativo que la vez pasada lo contaba y me acuerdo mucho es cuando vi a mi compañero y terapeuta y director de Cielos Abiertos, Hermosillo, Isaac, porterear allá en la canchita. Cuando vi a mi compañero Isaac porterear, hicimos un partido de staff contra usuarios. Quiero decirles que Alex era un crack, le pegaba la pelota como del Piero. Vi a Benjamín enojado porque no corríamos los demás. Pero bueno, recuerdo ese momento con mucho gusto. Te recuerdo a ti, Paco, también cuando iniciamos con los videos y las transmisiones de estos partidos, narrando estos partidos. Cuando pusiste la Liebre Ham Clark, la Máquina Córdoba y todos estos apodos que se dieron. Y lo recuerdo con mucho cariño y con mucho gusto porque de ahí surgió algo bien padre. Creo que actualmente el aspecto deportivo en Renaci, en Cielos Abiertos, pesa mucho. Lo que ha logrado la selección de básquetbol, la selección de fútbol, incluso los muchachos que ahorita están yendo al box, que algunos ya tienen pelea este 5 de mayo, digo, pelea amateur, pero ya tienen su primer pelea los muchachos. Pues a mí me llena de gusto lo que han hecho las mujeres también en su momento, que ojalá se reactiven con esta actividad del slow pitch. Y lo que han venido haciendo los deportes para mí ha sido muy gratificante, para mí ha sido muy satisfactorio y pues vamos por más logros dentro de lo deportivo, recordando siempre desde dónde iniciamos y cómo salimos. Cabe aclarar que ese partido de staff contra usuarios, Alejandro y Paco querían que dejáramos ganar a los usuarios. Oscar y yo dijimos jamás, la vida es dura y no los dejamos ganar. No ganaron. Nunca nos han ganado. Exacto. Ya no hemos hecho otro, pero... Bueno, sí hicimos otro de tiempo después, pero ya deberíamos de hacer otro. Ok, yo voy a mencionar algo un tanto que al principio sonó muy alarmante, pero después fue un recuerdo en el cual pudimos reírnos. Me acuerdo una vez en la institución, en Renaci, que al conteo de los pacientes nos dimos cuenta que faltaba era una chica, y empezamos a movilizarnos y todo, se fugó, y salimos en los carros y todo. Y pues Miguel Andrade, terapeuta de Renaci, un saludo al señor Miguel Andrade, empezó a dar rondines pensando de que por dónde las cámaras no mencionaban nada. Estuvimos muy atentos durante el turno y se pasea al cuarto de las chicas y de repente ve un saco tipo maleta que se empieza a mover y Miguel dice, rayos, ¿qué es eso? Abre el zipper y estaba la muchacha dentro de una maleta en la cual pues ya nos hablan y nos dicen falsa alarma, nadie se fugó, esta chica
solamente estaba explorando su maleta por dentro y nos devolvimos todos, ¿no? Con un gran alivio de por qué no se fugó. Cosas random que pasan. Yo tengo el recuerdo, esto fue hace algunos años en pandemia, no sé si recuerdan, pues estábamos todos con esta cuestión del COVID, total pánico, un infectado dentro y adiós toda la institución, todo el personal. Entonces era de sanitizar todas las cosas, guantes, cubrebocas, nadie pasa si no los sanitizamos antes, esto y el otro, hasta que llegamos a la decisión drástica de abandonar nuestras familias por 2 semanas y meternos a la clínica, literal internarnos la mitad del equipo y la otra mitad otros 15 días, ¿no? Y tuvimos esa dinámica como por 2 meses. Fue sumamente complicado, pero al mismo tiempo también una manera de convivir y compartir experiencias. Y pongo esto sobre la mesa porque así de grande es la pasión que le metemos, pues. Y yo me acuerdo que en ese momento nadie rezongó. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle, esto es lo que toca y a darle. Y esa es la gran diferencia, pues, de que todo el mundo puede tener el manual, todo el mundo puede tener el conocimiento tal vez, pero si no tienes el corazón, si no tienes las ganas de hacer las cosas, difícilmente salen. Entonces, por eso creo que el programa no nada más es tener la estructura de las semanas y de los cierres, sino calidad humana, Así es. calidad terapéutica y meterle mucho corazón para que esto funcione. Cabe mencionar que casi muero en esa etapa del... Sí. Y que Paco lloró. Paco lloró. O sea, Sí, fue una etapa difícil, pero que gracias a eso que mencionas salimos adelante de ella. ¿cómo supiste que lloré? Estabas enseguida de mí llorando, Francisco, cuando No. estábamos afuera del cine. No, cuando lloré fue en una junta de staff. Sí. Que dije, mi carnalito se va a morir. Está enfermo, necesito llevarle un tanque de oxígeno, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Y empezaste a llorar enfrente de todos. Sobreviví, aquí estoy, más fuerte que nunca. Para mí un momento muy significativo fue que en una junta de staff, Oscar nos dice, para tal día, no me acuerdo si eran 3, 4 días después, nos dice, hay que traer nuevas ideas, hay que ampliar el programa. En ese entonces eran 2 meses el programa, más o menos. Estábamos viendo la necesidad de ampliarlo al programa de 3 meses. Y cuando llega el día y nos juntamos todos, empezamos a discutir sobre semanas nuevas, temas nuevos. Oscar llegó con 4 temas nuevos. Nosotros llegamos con otras ideas y empezamos a debatir intensamente en esa junta de staff sobre los temas. Alguien de la nada proponía una idea y la criticábamos, la juzgábamos. O tratábamos de ver cómo apoyarla, ¿no? Al final de eso nos hizo cuentas. fuertes. Sí, había ideas que de plano sí, ¿no? Pero eso metió mucha intensidad y fue cuando ampliamos el programa a 3 meses, porque metimos esas 4 semanas extras al programa. Posteriormente metimos más de reserva, a final de cuentas, más semanas. Actualmente tenemos como 18 semanas. Son más de 18. Fue cuando trabajamos en seres intoxicantes y todo Sí. eso, ¿verdad? Procesos y Procesos de rehabilitación. Esa de seres intoxicantes jamás la tocamos. Sí, lo hicimos una vez. Una vez, creo. Había una muy buena que ya no hacemos, fíjate, se llamaba la semana del desprendimiento, algo así, que Sí. se iban despojando de todo lo que no les servía en el cierre y todo. Ándale. eso. Ah, sí. Y esas han quedado como por, o Sí, sea, de de reserva. de reserva, ¿no? De extra. Pero fue una junta de staff bastante intensa, y de mucho debate. Para cerrar, ¿cuál es tu semana favorita? La mía. No nos Yo- digas porque lo explicamos Sí, por sí. en el podcast, pero ¿cuál Sí, sería sí. tu semana favorita? Para mí, emociones y defectos de carácter. Emociones y defectos. PNL. PNL, Paco. PNL. ¿En serio? Favorita. Sí. La que menos creía, güey. Paco, no, es la que te acuerdas. Sí, no, de verdad. de PNL. verdad. PNL, Es que programación neurolingüística. ¿Cuáles dinámicas haces ahí, Paco? Hago la de David y Goliat. Lucha por tu bendición. Lucha por tu Ah, bendición. ok, sí, está muy buena. Está muy padre, güey. Alex. Para mí, conciencia y enfermedad, el comienzo de todo y El comienzo y de el todo. trabajo. Para mí es liderazgo. Es una semana, fíjate, es la única semana que no propusimos ninguno de nosotros 4.
Esa semana la propuso Alejandra, un saludo para Alejandra. Y es una semana que la acabamos de vivir, ahora la semana pasada, creo que fue la antepasada, y se vivió allá en Cielos Hermosillo, aquí en Renaci y en Cielos Nogales, y la verdad es que es muy padre ver cómo trabajan los muchachos en esa semana. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esta es nuestra participación en el primer episodio de este gran podcast, Cuadro de Honor. No sin antes agradecer y mandar un saludo fuerte a quien está detrás de esta producción, que nos acompaña en nuestras locuras, que hace mucho no hacía esto, que era grabar un podcast. Es muy bueno haciendo los videos, los reels, todas las tomas, pero hacía mucho no trabajaba en un podcast. Le agradezco mucho porque es el acompañante de todas nuestras locuras y ocurrencias, que es Manuel Monge, nuestro productor y nuestro publicista. Y también le doy las gracias a Chaires por lo que viene siendo la iluminación. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos vemos en el próximo episodio en su programa Cuadro de Honor.